Qué hermoso canto, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Alabado sea el Señor. En esta mañana nos sentimos felices, contentos de estar con ustedes. He estado siguiendo la programación de la iglesia durante como unos 3 sábados atrás. Así que he estado mirándolos por internet. Así que saludamos a todos los hermanos que nos estén mirando también en esta mañana de hoy. Mis queridos hermanos, quisiera primero que nada desearles a todos un feliz año, ¿verdad? Hoy que es nuestro primer sábado del año 2023. Y generalmente cuando comienza un año, comenzamos haciendo ciertas resoluciones, ¿sí? Consultando en internet cuáles son las 10 resoluciones más populares para el año 2023, encontré lo siguiente, y quizás algunos de ustedes me pudieran ayudar en esta mañana. ¿Cuál creen ustedes que es la primera? Exactamente, bajar de peso. En diciembre siempre nos comemos unos tamales, ¿verdad? Y hallacas en Venezuela, como decimos, y arepas y todas esas sete de tortillas, pupusas, tacos. Así que la primera resolución que hacemos en en enero es bajar de peso. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra resolución creen ustedes? Sí, ahorrar puede ser. Muy bien, ajá. Hacer ejercicio. ¿Sí? Eso va unido a perder peso, ¿verdad? Hacer ejercicio. ¿Qué más? Cambiar de hábitos. Este año voy a tratar de alimentarme mejor, voy a hacer ejercicio, voy a dejar ciertas cosas, no me voy a trasnochar tanto, voy a acostarme a dormir temprano, no voy a hacer tanto trabajo, voy a cuidar un poco más mi salud, etcétera, etcétera. ¿Qué otra? Por aquí decían, ahorrar, ¿verdad? Vamos a tratar de gastar menos, ¿sí? Otra resolución, obtener ¿qué? Un mejor trabajo. Oye, es que el año pasado no sé dónde estaba, no me pagaba muy bien, así que este año me voy a conseguir un mejor empleo. Otra resolución, salir de deudas. ¿Qué les parece? Wow, las tarjetas de crédito me tienen ahorcado, dicen algunos. Así que este año me voy a proponer salir de deudas, no más deudas. Otra resolución puede ser pasar más tiempo ¿con qué? Con la familia, con los seres queridos. A veces el trabajo, las diferentes ocupaciones nos roban el tiempo a tal modo que apenas vemos a la esposa un ratico en la noche y a los hijos un ratico en la mañana y ya. Así que nos proponemos pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Otra resolución de algunos puede ser, este año sí me voy a comprar ¿qué? Mi casa. O quizás dirá alguno, bueno, me voy a cambiar el carro. Este año me voy a comprar un carro último modelo, un Tesla eléctrico de eso. Otra resolución puede ser terminar mi carrera o graduarme, ¿verdad? Si todavía estás ahí a media. O quizás como yo, quizás alguno de ustedes dirá, bueno, este año sí voy a aprender inglés. Esa es una de mis metas para este año, aprender inglés. Terminar mi carrera, graduarme y por último, tomarme unas ¿qué? Vacaciones, tanto trabajo. No he podido tomarme unas vacaciones, quisiera viajar, quisiera ir a México, a Guatemala, a Venezuela, a El Salvador, quién sabe a dónde. Pero este año voy a proponerme tomarme unas vacaciones y viajar. Esas son las 10 resoluciones más populares que encontré en la internet para este año 2023. Pero así como la gente se propone ciertas resoluciones al iniciar el año, yo creo que como cristianos deberíamos tomar también algunas resoluciones. ¿No les parece? ¿Cuál creen ustedes que sea la primera? Voy a consagrar mi vida al Señor. ¿No les parece? Vamos a consagrar nuestra vida al Señor. ¿Qué más? Dijo el hermano acá. Leer más la Biblia, ¿verdad?
A veces nos olvidamos de este libro y lo tenemos por allá olvidado, empolvado. No, este año vamos a proponernos a leer más la Biblia. ¿Qué más? Orar, no puede faltar. Así como leemos la Biblia, debemos también hacer un hábito de la oración. ¿Qué más? Estudiar la escuela sabática. Wow, cuántas personas a veces no estudian la escuela sabática y toman la cartilla cada trimestre y solamente la ven el día que se la dan. Ay, está bonita la cartilla, pero no la vuelven a leer más. Claro, y total, como la dan aquí en general, pues, ¿para qué la estudio, no? Así que vamos a proponernos a estudiar la escuela sabática. ¿Amén? ¿Qué más? Asistir a los cultos. Wow, qué lindo sería que todos, ¿aquí hacen culto qué días? Solamente. Miércoles y viernes. Qué lindo sería que los miércoles y los viernes la iglesia estuviese tan llena como hoy. Sería maravilloso, ¿verdad? Hermano José Hernández, sería un milagro, ¿verdad? Lindo que veamos la iglesia tan llena como los sábados, los días miércoles y los viernes. Así que propongámonos en el nombre del Señor este año asistir a los cultos entre semana. ¿Qué más? Realizar el culto, ¿qué? Familiar. Eso es importante, hermanos, como una resolución de año nuevo. Voy a dedicarle tiempo a orar y a estudiar la Biblia, no solamente de manera individual, sino también con mi esposa y con mis hijos, el culto familiar. Otra resolución, asistir a la sociedad de jóvenes. Hay algunos hermanos, y no quiero jugar a nadie, porque no los conozco, primera vez que nos vemos, pero hay adventistas del séptimo mediodía. Yo sé que aquí no hay ninguno. Eso es allá en Venezuela. Aquí no. En Colombia, en Perú, en otro lado, aquí no. Pero hay adventistas del séptimo mediodía. O sea, guardan el sábado hasta la hora del almuerzo. De ahí usted no lo ve más. Pero aquí no los hay. Amén. Así que vamos a proponernos asistir a la sociedad de jóvenes. ¿Dónde está la directora de la sociedad de jóvenes? Diga amén, hermana. Amén. Asistir a la sociedad de jóvenes. ¿Qué más? Dar estudio bíblico. ¿Dónde está el director de obra misionera? Allá está el hermano Martínez. Diga amén, hermanos. Dar estudios bíblicos. ¿Qué más? Ganar un alma para Cristo. Si usted no se ha ganado un alma todavía para Cristo, propóngaselo en el nombre del Señor en este año. Señor, dame un alma. Imagínense ustedes que cada uno de nosotros nos propongamos ganar un alma este año. ¿Cuántas almas no tendríamos? Tendríamos una segunda iglesia al final de este año. Tendríamos que hacer una iglesia de 2 pisos o sencillamente hacer 2 cultos, ¿verdad? Amén. Ganar un alma para Cristo. Y por último, procurar ¿qué cosa? La unidad de la iglesia, hermanos. La unidad de la iglesia. Eso es algo fundamental e importante. La unidad de la iglesia. Y nosotros tenemos que procurarnos o procurar en este año 2023 la unidad de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos van a orar por esto? Y van a tratar de poner en práctica, si no las 10, por lo menos más de la mitad. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos queridos. Vamos a entrar al tema que vamos a hablar en esta mañana. Yo sé que la mayoría de nosotros venimos de diferentes países y hemos venido a este país porque nos han vendido de que este es el sueño americano. Porque en este país podemos obtener las quizás ventajas que en nuestros países no tenemos o no logramos alcanzar: una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, una mejor carrera profesional, etcétera, etcétera. Así que, viéndolo desde cualquier punto de vista, Estados Unidos es un país que nos ofrece muchas ventajas para la honra y la gloria de nuestro Dios.
Así que estar en este país, a mi parecer, que quizás yo soy el más nuevo que todos ustedes, yo apenas tengo 3 años, ¿verdad? 3 años, quizás muchos de ustedes tendrán toda una vida acá. Pero estar en este país es un privilegio, una bendición. Y hay que saberla llevar. Porque así como brinda la facilidad para las cosas buenas, también se brinda la facilidad para las cosas malas. Así que hay que tener mucha sabiduría y pedirle a Dios que nos ayude a no dejarnos llevar por las luces que este país nos pueda presentar. Pero pensando en Estados Unidos, mis queridos hermanos, encontré algunos datos interesantes que quisiera compartir con ustedes. Estados Unidos, déjenme mirarlo aquí en mi iPad porque desde allá no lo veo. Estados Unidos, mis queridos hermanos, posee la superficie, hablando de kilómetros cuadrados, una superficie de 9.83 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es un país completamente grande, territorialmente hablando. Solo el estado de Texas, si agarráramos Venezuela, que es mi país, cabe completamente en el estado de Texas. Solo Venezuela, en el estado de Texas. Otra característica de los Estados Unidos es que es la segunda economía más grande después de China. Por eso es que vemos una competencia aquí entre China y Estados Unidos, porque están tratando de a ver quién llega al primer lugar. Es la segunda economía más grande del mundo después de la de China. Es el país con la principal fuerza capitalista de todo el planeta. ¿Qué les parece? Otra característica es el líder en la investigación científica e innovación tecnológica, aunque usted no lo crea. Quizás pudiésemos llegar a pensar, no, que es China, que es Japón, pero no, es Estados Unidos, el líder en la investigación científica e innovación tecnológica. También otra característica quizás para algunos no pueda ser de manera positiva, pero así lo es el mayor fabricante y exportador de armas del mundo. ¿Mayor qué? Fabricante y exportador de armas del mundo. Y otra característica que encontré interesante que me llamó poderosamente la atención, aquí en Estados Unidos, aunque no lo creamos, enfrentó una guerra civil que ha sido una de las que ha causado un mayor número de bajas internamente dentro del país. ¿Y por qué en esta mañana hablar un poco acerca de la guerra civil estadounidense? La guerra civil estadounidense, mis queridos hermanos, acontecida por allá en el año 1861 y 1865, causó una división en el país. Los estados del norte, ¿contra quién? Contra los estados del sur. Y dicen los anales históricos de este suceso, que la guerra civil causó más muerte que todas las demás guerras en las cuales Estados Unidos ha participado. De norteamericanos, internamente hablando. Se perdieron más de 1.030.000 personas. Para aquel entonces representaba el 3% de la población. ¿Qué les parece? El 3% de la población. Pero el mayor riesgo que se enfrentó en la guerra civil estadounidense, ¿saben cuál fue? El de la unidad. Fue el peligro más grande. Aunque todos sabemos que la razón por la cual se dio esta guerra fue el problema de la abolición de la esclavitud, el gran problema que estaba en juego de fondo era la unidad del país. Porque ¿qué hubiese pasado? ¿Qué habría sucedido si los estados del sur hubiesen ganado la guerra? ¿Sabían ustedes qué hubiese pasado? Pues sencillamente tuviésemos un país completamente ¿qué? Dividido. Y ya no sería más
los Estados Unidos de Norteamérica. Ya no sería más. Estados Unidos se debe su nombre precisamente a esa unión que existe entre sus 50 estados. Y si los estados del sur hubiesen ganado la guerra en ese año de 1865, entonces habría dejado de ser los Estados Unidos de América. Mis queridos hermanos, tenemos una gran bendición. Vivir en un país donde hay la mayor diversidad multicultural y étnica del planeta. ¿Sabían ustedes eso? Vivimos en el país donde hay la mayor diversidad cultural y étnica de todo el planeta. Aquí usted encuentra de todos los países y de todas las nacionalidades. Si ustedes pudieran apreciar ese mapa que está allí. ¿Aló? Voy a... Sonido acá, por favor. Ok. Miren, si ustedes ven este mapa, hermanos queridos, estos colores que ustedes ven aquí representan los diferentes países que están presentes en Estados Unidos. Y vean, toda esta franja que ustedes ven aquí rosada, que ustedes ven aquí, ¿saben qué es? Dice aquí que es México. O sea que la mayor concentración de hermanos mexicanos o de nacionales mexicanos se encuentra aquí, miren. Toda esta faja, lo que es California, Arizona, Nevada, Nuevo México, aquí Texas, mire cómo estamos aquí. Ahora, estos rojitos que ustedes ven aquí, que se ven bastante apiñaditos aquí, es Puerto Rico, puertorriqueños, hermanos puertorriqueños, mire cómo están aquí. Y así sucesivamente, aquí están por aquí muchos cubanos y mucha gente del Caribe y así sucesivamente. Interesante la diversidad étnica y multicultural que tenemos en este país. En el estado de Texas, vean lo que conseguí. Interesante cómo está distribuida el estado de Texas, que tiene 29.145 habitantes. El 39% son anglos, el 40% hispanos, 11% afroamericanos, 3,4% asiáticos, 1,2 mestizos, 0,7 amerindios y 0,8% son de otras nacionalidades. Así que encontramos que aquí en el estado de Texas los hispanos somos mayoría. ¿Qué les parece? Interesante. La gran mayoría. Somos más que los anglos. Miren, 39,4%, los hispanos somos 40,2%. Esto según el censo del año 2020. Por eso en esta mañana quisiéramos hablar un poco acerca de la unidad en medio de la ¿qué? De la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. ¿Y por qué hablar de la unidad en medio de la diversidad? Porque si nosotros vemos las iglesias de Texas, es interesante, las iglesias hispanas de la Conferencia de Texas, encontramos lo siguiente. El 58% de la feligresía son ¿qué? Mexican. ¿Sí? ¿Cuántos son mexicanos? A ver, levante la mano. ¿Ven? Ahí está. Y esto sucede en casi todas las mayorías de las iglesias de Texas. Un elevado porcentaje de hermanos son de México. Amén. ¿Qué más tenemos? Un 31% de centroamericanos, encabezado primeramente por El Salvador. ¿Cuántos son de El Salvador? Le sigue después Guatemala y después Honduras, Nicaragua, pero el porcentaje mayoritario es salvadoreño. Pero aquí están los centroamericanos con un 31%. Después le sigue los caribeños del Caribe, ¿verdad? Estamos hablando de dominicanos, cubanos, puertorriqueños, ¿verdad? Con un 8%, caribeños, ¿ok? De las islas del Caribe. Estamos refiriendo a Puerto Rico, Dominicana y Cuba, ¿ok? Y por acá, ya en la cola, ¿verdad? Estamos nosotros los sudamericanos. Somos, ¿ah? Pero hay, sí, un 8%.
Sudamericanos me refiero a colombianos, venezolanos, peruanos, chilenos, argentinos. Ah, sí, sí hay, ¿ok? Así que bueno, aquí estamos. Yo creo que el único venezolano en esta iglesia voy a ser yo, ¿verdad? ¿Voy a algún otro venezolano acá? Sola por ahora, imagínense. Voy a representar el 0,00,1% de la iglesia. Apenas 4, mi esposa, mis hijas y yo. Okay, vamos a traer más. Los novios de las hijas serán, ¿verdad? Así que ahí está la diversidad cultural hispana en la conferencia de Texas. Mis queridos hermanos, la unidad en la diversidad. En años pasados como iglesia nosotros enfatizamos mucho ¿qué cosa? La unidad. Pero tristemente hoy en día no ha sido así. Tristemente hoy en día ¿qué? No ha sido así. Ahora algunos círculos eclesiásticos enfatizan más nuestra diversidad a expensas ¿de qué? De la unidad. Es decir, en otras palabras, le damos más importancia a aquellas cosas que nos dividen que a aquellas que nos unen. ¿Están entendiendo? Hoy en día se le da más importancia a aquellas cosas que nos dividen que a aquellas que nos unen. ¿Ok? Incluso se ha llevado la diversidad muchos pasos más adelante, de tal manera que ahora no solamente se reconoce la diversidad de raza, de idioma, de religión, sino que ahora se habla de la diversidad de género, diversidad de preferencia sexual, diversidad de matrimonio, diversidad de diferencias generacionales. Ahora cuando hablamos de los jóvenes tenemos que referirnos a ellos como este es millennial, este es Z, este es Y. Yo no entiendo nada de eso, pero ahora se clasifican los jóvenes de esta manera porque estamos tratando de enfatizar más la diferencia que lo que nos debiera unir como iglesia. Pero debemos reconocer que existe la diversidad. Es una realidad ineludible que ninguno de nosotros puede dejar de reconocer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente al resto de los demás. ¿Sí o no? Cada quien es ¿qué? Diferente. Es único. Había una frase que hace mucho tiempo escuché que decía, eres único, igual que todos los demás. Y aunque pareciera contradictoria, quiere decir que yo soy único y que todas las demás personas también son ¿qué? Únicas. Así sean hermanos gemelos, cada uno tiene su propia ¿qué? Personalidad, tiene su propio ADN, tiene su propio carácter, etcétera, etcétera. Así que no podemos negar la diversidad. Tratar de negarla sería como tratar de tapar el sol ¿con qué? Con un dedo. No podemos negar la diferencia que existen entre nosotros como miembros de iglesia. Y más cuando venimos, ¿verdad?, de nuestros países y nos congregamos en una iglesia donde hay tanta diversidad cultural. Aún como cónyuge, exactamente. Pero el propósito de este sermón, mis queridos hermanos, no es reconocer que somos personas diferentes, porque debemos respetar la diversidad, pero sí vamos a acentuar que debemos darle más importancia a la unidad en medio de ¿qué? De la diversidad. Eso sí es lo importante. Acentuar que en medio de esta diversidad debemos darle más importancia a nuestra unidad. No resaltar tanto las cosas que nos dividen, sino más bien las cosas que nos unen para la honra y la gloria de Dios. Por eso la lectura bíblica que hemos escogido en esta mañana se encuentra en San Juan 17:21. ¿Cómo dice San Juan 17:21? Para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué lindo esa oración que Jesús hizo ahí en San Juan capítulo 17,
donde oró por todos nosotros, la mayor preocupación que Jesús tenía en esa oración es: Padre, que ellos sean uno. Pese a sus diferencias culturales, pese a que provengan de diferentes países, pese a todo lo que pueda suceder alrededor de ellos, que ellos sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana no queremos abrir tu palabra sin antes pedir tu bendición. Por eso en este momento queremos rogar que tú nos unjas con tu Santo Espíritu y que el mensaje de esta mañana pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y sobre todas las cosas podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la creencia fundamental número 14 dice lo siguiente: la unidad del cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes la han leído, pero el enunciado dice así: la iglesia es un cuerpo constituido por muchos ¿qué? Miembros, llamados de entre todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos ¿qué? Una nueva creación. Amén. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre los encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, ¿qué dice? No debe causar divisiones entre nosotros. ¿No dicen amén? No debe causar. No debe causar. A pesar de que la iglesia de Pasadena se caracterice por ser una iglesia multicultural, donde se reúnen hermanos de diferentes países y nacionalidades y culturas, eso no debe ser un problema para nosotros, porque como dice allí, todos somos iguales en Cristo. ¿No dicen amén? Todos somos iguales en Cristo, hermanos. En el cielo no habrá un cielo para salvadoreños, ni un cielo para mexicanos, ni un cielo para venezolanos. No, en el cielo va a ser un cielo para todos. ¿Ah? Un solo redil, un solo pueblo. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no están en este redil, pero llegará el momento en que habrá un solo redil y un solo ¿qué? Un solo pastor. Así que todos somos iguales en Cristo, dice, quien por sí mismo, por su mismo espíritu, nos dio comunión con Él y comunión los unos con los otros. Amén. Cuando abrimos la Biblia, encontramos, mis queridos hermanos, la unidad y la diversidad desde el mismo inicio de la creación. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los hizo? Varón y hembra. ¿Qué nos dice ese texto? Primero, que Dios es un Dios triuno. Un Dios que actúa en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos. El texto dice, hagamos al hombre. El Dios triuno participó en la creación del hombre, un Dios. Y dice la segunda parte, el hombre y la mujer, aunque son diferentes, ¿verdad? Hombre y mujer son diferentes, fueron hechos ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Aunque son diferentes, el hombre y la mujer, a la vista de Dios son su imagen y semejanza. Es decir, que el hombre no es más importante que la mujer, ni la mujer va a ser más importante que el hombre. Y en este otro texto de Génesis capítulo 2, versos 18 y 24, dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ¿qué? Idónea. Y cuando Adán vio por primera vez a su mujer, a Eva, ¿qué dijo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿qué cosa? A su mujer, y los dos serán una sola carne.
La Biblia nos enseña que Dios creó una mujer diferente para el hombre y que a pesar de estas diferencias, el hombre se unió a su mujer. ¿Por qué? Porque ésta iba a ser, ¿qué cosa? Su complemento, no su esclava. Amén, ¿verdad? No la esclava. Iba a ser el complemento del hombre. Ayuda idónea, por eso. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Le haré una ayuda idónea, una igual a él. Una igual a él. Para que esté a su lado, para que lo acompañe, para que lo guíe, lo ayude. Por eso, benditos somos todos los que somos casados, ¿verdad? Porque siempre nuestras esposas nos guían para tomar la mejor decisión. Amén. Hermanos, aprendan a escuchar a sus esposas. Ellas tienen ese instinto que quizás nosotros a veces como caballeros no tenemos, pero ellas nos ayudan para que tengamos decisiones buenas. Y cuando a veces no escuchamos a la esposa y nos salen las cosas malas, ¿qué nos dicen ellas? ¿Qué dicen? Te lo dije. Así que alabado sea el Señor por nuestras esposas. Amén. También encontramos Jesús hablando de la diversidad y la unidad en Jesús y la mujer samaritana. La Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria porque le era necesario, hermanos. El PowerPoint se distorsionó un poco. Era necesario pasar por Samaria, dice la Escritura. Y Jesús se encontró allí con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, versos 3 y 4 dice, y salió de Judea y se fue a Galilea, porque le era necesario pasar ¿por quién? Por Samaria. Y dice la Biblia, y había una mujer samaritana allí que fue a recoger agua. Ustedes conocen la historia, a la hora del mediodía. Y cuando Jesús la vio, le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana respondió y dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, siendo yo samaritana? Y dice el texto bíblico, porque los judíos y los samaritanos no sé qué, no se trataban, no se hablaban. Había una discordia antigua. Ustedes recuerdan cuando Nehemías estuvo reconstruyendo los muros de Jerusalén. Había un señor que estaba echándole broma bastante a Nehemías cuando reconstruyó los muros de Jerusalén. Un tal Sanbalat, ¿se acuerdan? Y dicen que Sanbalat era samaritano. Y desde ese entonces los samaritanos y los judíos tenían una guerra a muerte. Y cuando Jesús fue al pozo de Jacob y le pidió a la mujer samaritana un poco de agua, ella se extrañó y le dice, hey, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú me hablas a mí que tú eres judío y yo soy samaritana? Si tú y yo no nos hablamos. Y Jesús le evangelizó en aquel momento de tal manera que dice la Biblia que la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved que un hombre me ha dicho todas las cosas con cuanto he hecho. ¿Acaso no será este el Cristo? Y el relato termina diciendo que muchos de aquellos samaritanos de aquella ciudad creyeron en la palabra de ella por el testimonio que ella le dio acerca de Jesús. Amén. Así que para Jesús esas barreras culturales entre judíos y samaritanos no tenían nada que ver, porque para él lo más importante era la salvancia de ¿qué? La salvación de las almas. Amén. Otro episodio que encontramos en la Biblia bastante interesante es el de Pedro y Cornelio. Ustedes conocen ese relato, ¿verdad? La Biblia dice que un día Pedro tuvo una visión que le decía que mata y come. Él al momento no entendió qué era lo que Dios le quería decir, pero después que fue llamado por Cornelio para que viniese a su casa, Pedro dijo estas palabras, Hechos capítulo 10, verso 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un ¿qué? Extranjero. Sin embargo, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o qué, inmundo. No debo llamar a ningún hombre común o inmundo.
Nosotros a veces, tristemente, nos referimos a las personas que no creen igual que nosotros, los mundanos. Yo sé que esto no pasa aquí, ¿verdad? No, aquí no pasa eso. Sí, todos somos, es verdad, todos somos del mundo, a menos que usted sea de Marte, ¿verdad? Si usted nació en Marte, bueno, ahora sí llame a los demás de otra manera, pero todos somos del mundo, así que no nos refiramos a la gente que está allá afuera. Ey, ese es un mundano. No, todos somos del mundo. Y Pedro le dice a Cornelio, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar como común o inmundo. Y termina diciendo, y entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué cosa? Acepción de personas, sino que en toda nación que se agrada del que le teme y le hace ¿qué? Justicia. Hermanos, Dios no hace acepción de personas, ¿no decimos amén? A Dios no le importa qué tipo de nacionalidad usted sea. Lo que a Dios le interesa es que usted haga su voluntad. Amén. Eso es lo que a Dios le interesa, que usted haga su voluntad. No importa si usted es de México, de El Salvador, de Venezuela, de Nicaragua, no. A Él lo que le interesa es que usted lo ame y lo obedezca. Y sigue diciendo la Biblia en otro capítulo, en Romanos, vean, interesante cómo dice Romanos, el apóstol Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más habla de la unidad. Y vean lo que dice en Romanos capítulo 12. En Romanos 12, 3 al 5, Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que deba tener. En otras palabras, mire, que nadie aquí se la crea. ¿Sí? Que nadie aquí venga a creérsela. No, aquí nadie se la crea, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, dice Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En qué? En Cristo, y todos, ¿qué? Miembros los unos de los otros. Amén. Qué lindo. Pero también en Pablo le dijo lo mismo a los corintios, porque parece que este era un problema recurrente en todas las iglesias. Así que en todas las cartas de Pablo, él como que metió la cuñita, acuérdense, aunque somos de diferentes razas y nacionalidades, todos somos uno en Cristo. Amén. Y en la iglesia de Corinto, Pablo repitió casi el mismo consejo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13 dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Hermanos, todos hemos sido bautizados de la misma manera, amén. ¿Acaso usted fue bautizado de manera diferente? Yo creo que no, ¿verdad? Todos pasamos por esta pileta bautismal, amén. Todos creemos en la misma doctrina. Todos tenemos la misma Biblia. Todos tenemos el mismo libro de escuela sabática. Así que, por eso Pablo dice, somos un cuerpo en Cristo. Posteriormente a los Gálatas, vean lo que Pablo les dice a la iglesia de Gálatas. En Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío, ya no hay ¿qué? Griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que todas esas diferencias culturales de raza, de sexo, etcétera, no tienen nada que ver si está Cristo de por medio. Amén. Sigue diciendo la Escritura, el mismo apóstol Pablo ahora escribiéndole a los Efesios, le dice lo siguiente, Efesios 4, 3 y 13 dice, solícitos ¿en qué?
En guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hasta que todos, ¿qué cosa? Lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, necesitamos estar unidos. ¿Saben para qué? Para crecer. Amén. Necesitamos estar unidos para crecer. Gloria a Dios. Y por último, incluso en el Apocalipsis encontramos también unidad y diversidad. Apocalipsis 7, versículo 9 al 10 dice: después de esto, dice Juan, miré y aquí, ¿qué cosa? Una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero. Ahí vemos una multitud hermosa que nadie puede contar, de diferentes pueblos, naciones y lenguas, dice la Biblia. Pero todos tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Estaban todos vestidos ¿de qué? De ropas blancas y ¿con qué? Y con palmas en sus manos. Hermanos, todos vamos a recibir el mismo galardón de parte de nuestro Señor Jesús. Cuando lleguemos al cielo, el Señor pondrá en la cabeza de cada uno de nosotros una corona tachonada de estrellas. Amén. Y todos vamos a recibir ese mismo galardón. Jesucristo lo enseñó repetidas veces en cada una de sus parábolas. No sé si ustedes recuerdan aquella parábola de aquellos que fueron a trabajar. Y dice que unos fueron en la mañana, otros al mediodía y otros los contrataron ¿qué? En la tarde. Y cuando llegó el momento de la paga, el que llegó en la mañana le dieron ¿cuánto? Un denario. El que llegó al mediodía le dieron ¿cuánto? Un denario. Y el que llegó ya terminando la tarde, ¿cuánto le dieron? Un denario. Y los que llegaron en la mañana se enojaron y dijeron: ¿por qué a estos que llegaron de último les pagaste igual que a nosotros? ¿Y qué le dijo el maestro? ¿Acaso no conviene contigo darte qué? Un denario. Y yo te di lo que convenimos. Ahora, si yo he querido darle a este un denario porque soy generoso, ¿qué a ti? ¿Eh? Así le dijo Jesús. ¿Qué te importa? Yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera, dice la parábola. Si yo quiero ser generoso y quiero darle a él la misma paga que a ti, ¿qué te importa? Ese es mi dinero. Y esa parábola nos enseña que a la vista de Dios todos vamos a recibir el mismo ¿qué? El mismo pago. Háyase usted bautizado hace 30 o 40 años atrás o se haya bautizado el sábado pasado. Todos vamos a recibir el mismo ¿qué? Mismo pago. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Hermanos, ¿qué bendiciones nos proporciona la unidad? Por lo menos conseguí 5 cosas que nos proporciona la unidad. ¿Por qué la iglesia de Pasadena debe ser una iglesia unida? Les voy a dar 5 razones. Número 1, porque eso nos identifica como la iglesia verdadera. Amén. Siempre decimos que la característica de la iglesia verdadera, ¿cuál es? Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. ¿Sí o no? Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10. Son las características de la iglesia verdadera. Pero hay una característica que muchas veces la obviamos y la pasamos por alto. La iglesia verdadera no solamente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera es una iglesia unida. ¿Qué dice Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois ¿qué cosa? Mis discípulos, si tienen ¿qué cosa? Amor los unos por los otros.
Qué lindo, hermanos. ¿De qué nos vale a nosotros guardar el sábado, pero si llegamos cada sábado a tirarnos las sillas en la cabeza y a pelearnos entre nosotros? ¿De qué nos valdrá eso? De nada. Por eso el Señor dice que una de las características de la iglesia verdadera es que no solamente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, sino que es una iglesia que se ama y que permanece, ¿qué? Unida. Amén. Segunda beneficio que nos presenta la unidad. Nos prepara ¿para qué? Para recibir la lluvia tardía. Amén. El descenso final del Espíritu Santo. Hemos hablado por mucho tiempo que ya viene el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, óigame bien, debemos estar ¿qué cosa? Unidos. Amén. Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban ¿qué? Todos unánimes juntos. Amén. Gloria a Dios. Tercera bendición que nos proporciona la unidad. ¿Nos proporciona qué? Regocijo y ¿qué más? Y alegría, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 133:1? Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? Y en armonía. ¿No le provoca venir a una iglesia así? Donde todo sea amor, donde reine la paz. Porque si es una iglesia que se la pasa peleando, discutiendo, ¿qué van a hacer la gente? No vienen, especialmente las visitas. No vienen más. Pero cuando la hay armonía, cuando hay unidad, decimos como el salmista David, cuán delicioso, cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Número 4, la unidad nos ayuda a trabajar ¿qué? En equipo, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 5 dice que somos un cuerpo y que en el cuerpo hay muchos ¿qué? Miembros. Pero que los miembros no pueden trabajar independiente uno del otro. La mano no le puede decir al pie, ¿sabes qué? No te necesito. Ni el ojo le puede decir a la lengua, no te necesito. No, porque todos los miembros deben trabajar ¿qué? Juntos, porque pertenecen a un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Asimismo nosotros somos diferentes uno del otro, pero tenemos que trabajar unidos. Todos los departamentos de la iglesia, todos los ministerios, todos los dirigentes de la iglesia, todos los miembros unidos trabajando en el bienestar de la causa del Señor. Amén. Y por último, la unidad nos ayuda a cumplir ¿qué cosa? La misión. La meta, el propósito por el cual estamos acá. Juan 17:21 dice, Padre, que ellos sean ¿qué? Uno. Así como tú y yo somos ¿qué? Uno. Que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú ¿qué? Me enviaste. La unidad nos ayuda a cumplir la misión. ¿Por qué? Porque la unidad atrae. La unidad gana almas. La unidad hace que las personas se sientan atraídas a venir a la iglesia y entregarle su corazón a Jesús. Pero cuando las personas que están allá afuera, que no conocen de nuestra iglesia, que no conocen nuestra doctrina, nos ven que nosotros nos estamos peleando, ¿saben qué van a decir? Pues para ir a una iglesia como esa prefiero quedarme donde estoy. ¿Sí o no? ¿Sí? Para ir a una iglesia como esa, prefiero quedarme donde estoy. Y quizás por esa razón nosotros no ganamos más almas de la que debiéramos ganar, porque le estamos presentando un mensaje equivocado a la gente que está allá afuera. Mis queridos hermanos, la unidad de la iglesia nos ayuda a ganar almas. Por eso Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. La unidad nos ayuda a ganar almas. Y ya para terminar, ¿verdad? No podemos cerrar este sermón sin antes leer algunas pequeñas citas del Espíritu de Profecía.
Vamos a leer algunas de ellas. Por ejemplo, esta, vean lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 79. Con celo, fervor y devoción, los siervos de Dios tratarán de diseminar lejos y cerca el conocimiento de ¿qué? De la verdad. Sin embargo, dice, ¿no qué? No descuidarán el trabajar por la fuerza y ¿qué? Y la unidad de la iglesia. Velarán cuidadosamente, no sea que la diversidad y la división tengan oportunidad de infiltrarse. Así que debemos velar porque la división y la diversidad no entren en la iglesia. Amén. Y si hasta este momento la iglesia de Pasadena no había estado unida, ahora, como una resolución para este año 2023, vamos a ser una iglesia unida para la honra y la gloria de Dios. Otra cita del Espíritu de Profecía dice lo siguiente: debemos demostrarle al mundo que personas de diversas nacionalidades, vean lo que dice aquí, interesante, debemos demostrarle al mundo que personas de diversas nacionalidades pueden estar, ¿qué cosa? Unidas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosa? Eliminemos toda barrera y dediquémonos en unidad al servicio del Maestro. Amén. Joya, ese es Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 158. Y esta penúltima, dice, nunca encontraremos a dos personas exactamente ¿qué? Iguales. Entre los seres humanos como en las cosas del mundo natural existe ¿qué? La diversidad. La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios. La manifestación de amor y tolerancia a pesar de ¿qué? De las diferencias de opinión. Este es el testimonio que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. La unidad en medio de la ¿qué? De la diversidad. Y por último, vean lo que dice esta cita, me gusta mucho. Si los cristianos actuaran de concierto, exacto, unidos. Si los cristianos actuaran de concierto, unidos, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, ¿qué pasaría? Conmoveríamos al mundo. Amén. Conmoveríamos al mundo, hermanos. Nosotros tenemos un poder inimaginable en nuestras manos. Y ese poder se llama la unidad en Cristo Jesús. Aprovechémoslo para su honra y su gloria. Y para que la iglesia de Pasadena sea una iglesia gloriosa, que glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial y gane muchas almas para el reino de los cielos en este año 2023. ¿Cuántos así lo desean, mis queridos hermanos? Que Dios nos bendiga en esta mañana, que nos ayude a seguir adelante y que entre los propósitos para este año 2023 sea restaurar y mantener la unidad del pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Le damos las gracias al pastor por este lindo mensaje y ahora entonaremos las estrofas del himno 485, puestos de pie.